link a una encuesta, que es una encuesta de satisfacción, que os pido por favor que la rellenéis, porque bueno, dentro del proyecto esto nos da feedback para ver cómo mejorar nuestras sesiones formativas en formato webinar y también un poquito pues como justificación de la actuación de formación realizada y de los asistentes. Eso será al final de la sesión de cualquier manera. Con lo que, bueno, ahora voy a empezar diciendo, o sea, hablándoos muy, muy, muy brevemente, en 3, 4 minutos, sobre lo que es el proyecto AENEAM para encuadrar esta formación y luego ya entramos en harina. Bueno, y muchas gracias a todos por asistir hoy, que creo que me he olvidado al principio de expresar el agradecimiento. Bueno, pues venga, pues vamos con el proyecto AENEAM. Se trata, a ver. Venga, el proyecto se trata de un proyecto LIFE. LIFE, para los que no estáis familiarizados, es un instrumento de financiación de la Comisión Europea. Y el proyecto, bueno, es un proyecto a 3 años, es con un consorcio europeo y, bueno, está focalizado en la temática energía y en el sector agroalimentario, industrias del sector agroalimentario. Veo que hay algún comentario. No, ya está. Vale. Em, Perdonad, que veía que tenía ahí una nota en el chat. Bueno, ya veo nombres, iba a decir caras, pero no, nombres ya conocidos. Bueno, lo que os estaba comentando, el proyecto pues va focalizado en el ámbito de la energía. Lo que pretendemos, el objetivo final del proyecto es acelerar la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible en la industria agroalimentaria. ¿Y cómo pretendemos hacer esto? Bueno, pues en base a la implementación de las medidas que se identifican en auditorías energéticas. Como os he dicho, tiene una duración de tres años. Empezamos en el año pasado. Ahora estamos pues un poquito más de la mitad del proyecto. Y bueno, participamos 7, 8 socios de 4 países distintos. Por la parte de España estamos, además de la Asociación de Industria de Navarra, está también la Subinsa. En AIN recae también el papel de coordinador del proyecto, ¿vale? A nivel consorcio. Ahora vamos marcando un poquito ahí el liderazgo de la actuación. Y como os comentaba, pues bueno, partimos en el año 24 haciendo auditorías energéticas en 80 compañías del sector agroalimentario. Ahora ya estamos en una fase de apoyo, estamos dándoles soporte para la implementación de esas medidas, ¿vale? Que se han identificado en las auditorías energéticas. Y entre tanto, pues bueno, hay una actividad de proyecto intermedia que le hemos llamado a programa de aceleración y que fundamentalmente consiste en tratar de capacitar, darles unos conocimientos básicos que incrementen sus capacidades para que las propias empresas que han sido auditadas puedan implementar con mayor éxito las medidas que se han identificado en las auditorías energéticas, ¿vale? Queremos acelerar ese proceso de implementación de las medidas. Todo ello, pues bueno, con la idea de tener ahí pues una industria más sostenible, como os comentaba al principio. Estas webinars se enmarcan dentro de este programa de aceleración, dentro de este programa de capacitación. Están incluidas todas estas webinars, que, bueno, aunque en origen están focalizadas, y de hecho el ejemplo que veremos luego está basado en una empresa agroalimentaria, y como os digo, estaban pensados todos los webinars en el público objetivo era la industria agroalimentaria. Bueno, hemos abierto a que participéis otras compañías de otros sectores, incluso otro tipo de compañías que no sean meramente industriales, pues porque al final la energía es un ámbito muy transversal que puede ser de interés para cualquiera. Entonces, no lo he comentado, esta presentación será compartida al final de la sesión y la sesión está siendo grabada. Entonces, os dejo aquí el vínculo a donde tenemos publicadas en AIN toda la batería de webinars. Hubo un primer ciclo que fue de febrero a junio.
ahora estamos en el segundo ciclo que empezó a principios de septiembre y se extiende hasta el 23 de octubre. Y bueno, pues si pincháis en este link podéis acceder a toda la oferta de webinars e incluso hay unas sesiones presenciales bueno, para intentar enseñaros cómo plantear un plan de comunicación verde. El resto son webinars y bueno, pues hay temas muy variados, desde temas de financiación, incentivos, ayudas, financiación de proyectos de I+D, herramientas digitales de monitorización, ISO 50000. Bueno, veréis que la oferta es muy variada. Entonces, nada más que eso por mi parte en cuanto a lo que es el proyecto. Tenéis la página web del proyecto también por si nos queréis y si nos queréis seguir también el link al LinkedIn del proyecto, ¿vale? Que ahí vamos publicando información actualizada de las actividades que vamos realizando durante estos años de proyecto. Y hecha esta breve introducción a lo que es el proyecto AENEAM, ya nos metemos en materia con lo que es el cálculo de la huella de carbono y los planes de descarbonización. Un poco esta sesión la he organizado con unos objetivos básicos, ¿vale? Los objetivos, digamos, básicos son, por un lado, que conozcáis, o sea, contextualizar la huella de carbono en el marco normativo actual y también la descarbonización para que todos conozcáis qué hay, ¿no? Qué hay a nivel estratégico y a nivel normativo en cuanto a estos aspectos de huella de carbono. Luego explicaremos un poquito, claro, en 2 horas de webinar no da para profundizar demasiado, pero bueno, explicaremos un poquito lo que son esos planes de descarbonización como herramienta para el cambio, para la neutralidad climática. Hablaremos sobre huella de carbono, qué es eso de la huella de carbono, qué alcances, ¿no? Casi todos habréis oído alcance 1, alcance 2, alcance 3. Pues bueno, repasamos de forma rápida qué son esos alcances, las metodologías de cálculo que existen y cuál es el proceso de cálculo de esa huella de carbono de una organización. Esto está focalizado en organización. Y hablaremos también sobre el esquema voluntario del registro de huella de carbono nacional, ¿vale? Que se ha creado por el Real Decreto 214 del 2025. Entonces, un poco mi idea para hoy es abordar estos 4 temas junto con un ejemplo práctico que meteremos ahí en medio entre la huella de carbono y el registro con la idea final de que adquiráis un conocimiento básico de lo que es la huella de carbono para poder plantearos la definición también de planes de descarbonización. Bueno, entonces vamos con la primera parte de la webinar. Si queréis, me interrumpís en el momento que deseéis. En cuanto al contexto normativo y contexto estratégico de lo que es la huella de carbono. O sea, la huella de carbono y la descarbonización. Vale, bueno, empezamos hablando un poquito de lo que es el efecto invernadero. Todos habéis oído y todos más o menos sabemos lo que es el efecto invernadero. Bueno, pues eso, ahí el calor queda atrapado, ¿no? en la superficie de la Tierra debido a los gases de efecto invernadero. Esto es un proceso natural que de manera natural debería tener un equilibrio y que hace además posible la vida en el planeta. Pero ¿qué pasa? Que con la industrialización pues, se ha pasado a emitir más gases de efecto invernadero, con lo cual pues, la temperatura de la Tierra está aumentando y está aumentando de manera tal que puede tener consecuencias catastróficas, ¿no? Y esto, bueno, pues esto sí que es conocido por todos y está reconocido científicamente. Entonces, en base a esta situación, pues ya en 2015 una serie de países firmaron el Acuerdo de París con la idea de que ese incremento de temperaturas se mantenga por debajo de los 2 grados con respecto a niveles preindustriales, intentando limitarlo a 1,5 grados. ¿Vale? España ratifica ese Acuerdo de París en 2017 y en base a ese Acuerdo de París se invita a los países a formular y a presentar en 2020 estrategias de desarrollo a largo plazo para la descarbonización. ¿Vale?
A la par, Europa, pues bueno, ha decidido ahí ser un abanderado de la descarbonización y de la sostenibilidad. Y en 2019 ya sabréis también que la Comisión Europea presenta el Pacto Verde con el objetivo de que Europa sea climáticamente neutra en 2050. ¿Vale? Este es un poco el contexto muy, 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 muy breve a nivel europeo. Entonces, como os digo, el Acuerdo de París invita a los estados firmantes del acuerdo a desarrollar estrategias de desarrollo a largo plazo, que es lo que ha hecho España. Y aquí ya vamos con el contexto estratégico a nivel nacional. Bueno, en- de- ya existía un Plan Nacional de Energía y Clima, que os lo voy a comentar a continuación, pero aún y todo, pues bueno, España se plantea preparar una estrategia a largo plazo con el objetivo de neutralidad climática en 2050. ¿Vale? Este acuerdo, esta estrategia a largo plazo, como os digo, a 2050, bueno, se construye sobre la base de neutralidad tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la revisión de la tecnología no debe fomentar artificialmente determinadas opciones tecnológicas en detrimento de otras. O sea, tiene que estar abierto a cualquier tipo de desarrollo tecnológico. Y también a través del I+D, porque el I+D puede ofrecer soluciones eficientes para la descarbonización y bueno, y es que además esa neutralidad climática que se queremos alcanzar en 2050, pues estimula, ¿no? También esa investigación y ese desarrollo. Entonces, bueno, con esas estrategias lo que pretende España, pues bueno, ser líder y anticiparse a lo que pueda venir derivado del cambio climático. Entonces, esta estrategia establece unos objetivos muy claros de cara al 2050, que son un poquito los que están ahí reflejados en la diapositiva. Toma valores con respecto a 1990, la época anterior, y establece un 90% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a ese año. Luego, para el 2050 también, el 97% del uso final de la energía tiene que proceder de energías renovables. Y el 100% de la energía eléctrica debe ser en 2050 de origen renovable. Y todo esto, bueno, pues a través de un modelo descentralizado y distribuido, más que centralizado. Y con la participación ciudadana también, como no. Entonces, bueno, que sepáis que existe una estrategia a largo plazo a 2050 y lo que os decía también es que ya antes de esta estrategia existía un plan nacional integrado, ahí va, que me he ido dos, aquí, de energía y clima, que era 2021-2030, que al publicarse la estrategia de descarbonización a largo plazo, se revisa este plan nacional integrado de energía y clima para, bueno, pues para unificar objetivos, ¿no? Para unar los objetivos finales. Entonces, si la estrategia de descarbonización a largo plazo nos marca los objetivos hasta 2050, este plan, que le llamamos PENIEC, establece unos objetivos intermedios a 2030, porque el rango de actuación es hasta 2030 de este plan. Entonces, como veis, pues bueno, pues la reducción de emisiones en este caso respecto a valores de 1990 para el 2030 de ser del 32%, el 48% del consumo final de energía debe ser de energías renovables. En el 2030 también se establece una mejora del 43% de la eficiencia energética y un 81% en este caso de la energía renovable, o sea, de la energía eléctrica consumida debe proceder de energías de fuentes renovables, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya veis, objetivos a largo plazo 2050, objetivos a medio plazo con el PENIEC a 2030. Ahí estamos ubicados a nivel estratégico para alcanzar esa neutralidad climática en España. Pero todo esto, ¿cómo cómo se materializa, cómo se baja de nivel y dónde empieza a haber obligaciones para la industria, ¿no? Que es en lo que a quien va dirigida la sesión de hoy? Pues bueno, esta estrategia se desarrolla en un marco normativo
en la que, bueno, fundamentalmente he señalado una ley nacional de cambio climático y transición energética y también una ley regional, una ley foral. Vamos a empezar hablando de la ley nacional. Bueno, la ley es la 7 del 2021, como veis ya salió hace más de 4 años. Y el objetivo que tiene esta ley es, pues, facilitar esa descarbonización de la economía española para conseguir esos objetivos que nos hemos marcado en la estrategia de descarbonización a largo plazo, ¿vale? Esos objetivos de los que hemos hablado, acabamos de hablar anteriormente. Entonces, bueno, la ley quiere garantizar, pues, un desarrollo sostenible y el uso racional de recursos, la reducción de emisiones, del uso de energía, a través de la eficiencia, a través del uso de renovables. También habla de movilidad, de la transición a una economía descarbonizada y de fiscalidad verde. Y sobre todo, pues integra esos objetivos que veíamos del Plan Nacional a 2030 y de la Estrategia de Descarbonización a 2050. ¿Vale? De manera práctica y en cuanto a huella de carbono de empresa, de organización y descarbonización. ¿Qué aspectos ya fija esta ley? Que, como os digo, se publicó en 2021. Bueno, pues ya en la propia ley se nos decía que en un plazo de un año el gobierno tenía que determinar una tipología de empresas que estuvieran trabajando dentro de España, lógicamente, dentro del Estado español, que tendrían que calcular y publicar su huella de carbono. Además, esas empresas tendrían también, a la vez que calcular y publicar, tendrían que elaborar y publicar también un plan de reducción de las emisiones. Y que ese plan de reducción debería ser con un objetivo cuantificado y un horizonte temporal a 5 años. Y además, indicando específicamente cuáles iban a ser las medidas a acometer para llegar a ese objetivo en ese plazo temporal. ¿Vale? También deja abierta la posibilidad de compensar la huella de carbono de manera voluntaria. Esto se nos decía en 2021. Eh, bueno, el desarrollo de esto ha tenido un retraso importantísimo y este año, en 2025, pues se publica el Real Decreto 214 del 25, algunos seguro que habéis oído hablar de él, por el que se crea el registro de huella de carbono y establece la obligación de cálculo de la huella de carbono y la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones. ¿Vale? Lo que la ley decía que iba a ser en un año, pues bueno, se ha materializado este año realmente. Eh, el Real Decreto, realmente ya existía un registro de huella de carbono que se creó por el Real Decreto 163 del 2014, ¿vale? No obstante, este Real Decreto del 2025 deroga ese anterior del 2014, por el que se había creado en origen el registro, que hasta ahora, bueno, y ahora también, el registro es voluntario, ¿eh? Y en el 2014, cuando se creó, también era voluntario. Eso no ha cambiado. Sin embargo, a través de este Real Decreto del 2025 sí que se establece una tipología de empresas para las que va a ser obligatorio calcular la huella de carbono, elaborar un plan de reducción y publicar tanto la huella como el plan de reducción. Em, además del Real Decreto, bueno, pues como había algunas cuestiones que no estaban del todo claras, ¿no? Y que abiertas a interpretaciones, el Ministerio también publicó una nota aclaratoria. ¿Vale? Esto, como no se recoge en el BOE, en el BOE os he incluido aquí el enlace por si la queréis leer. Vale, entonces ya hemos dicho que lo que va a ser obligatorio para determinados tipos de empresas que vamos a ver ahora va a ser calcular la huella de carbono, elaborar el plan de reducción y ponerlo a disposición del público, ambas cosas. ¿Qué va a haber que calcular? Bueno, va a haber. Igual primero me paso a la siguiente diapositiva. ¿Quién va a estar obligado a calcular y a publicar? Bueno, pues van a estar obligadas aquellas empresas que tienen ya a día de hoy, según la Ley 11 del 2018, la obligación de informar sobre aspectos no financieros, es decir, de preparar sus estados de información no financiera. No sé si esto suena. Eh,
¿Quiénes son estas empresas? Y seguramente si hay alguna aquí que cumpla los requisitos, conocerá, ¿no? Que se están presentando estados de información no financiera, comúnmente llamados como, denominados como EINF. ¿Vale? Pues las empresas que tienen que presentar estos estados de información no financiera son aquellas que tienen más de 250 trabajadores y que cumplen una de las dos siguientes circunstancias. Y es que durante dos ejercicios consecutivos, o bien el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20 millones, o el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada sea superior a 40 millones de euros. ¿Vale? Entonces, estas empresas que reúnen eh, más de 250 trabajadores y uno de estos dos criterios ya están por el Código de Comercio y por la Ley de Sociedades de Capital, ya están obligadas a presentar esos EINF. Todo esto viene recogido en la Ley 11 del 2018. ¿Vale? Entonces, lo que hace el Real Decreto de Huella de Carbono del 2025 dice, bueno, las empresas que ya estáis obligadas a hacer el EINF, pues vais a estar obligadas a calcular y a publicar la huella de carbono, ¿vale? Vamos a empezar con el cálculo. ¿Qué es lo que hay que calcular? Mm, el Real Decreto y sobre todo la nota aclaratoria también aclara esto, lo mismo que la tipología de empresas. Hay que calcular alcance uno y alcance 2. Luego vamos a ver qué es esto de los alcances en más detalle. El alcance uno son las emisiones directas, ¿vale? Y el alcance 2 son las emisiones indirectas, derivadas del uso de la energía eléctrica y de otras posibles energías. ¿Vale? Nos deja fuera del cálculo el alcance 3 por ahora, que es el resto de emisiones indirectas. Luego, además de calcular, hemos comentado que hay que elaborar un plan de reducción que tiene que contener un objetivo cuantificado de reducción a un horizonte temporal mínimo de 5 años y que, como ya he dicho antes, pues que establezca medidas concretas para conseguir esos objetivos en el plazo propuesto. Y además, tanto el cálculo como el plan de reducción tiene que ser puesto a disposición del público de manera gratuita, accesible en el portal web de la organización. Y bueno, para aquellas empresas que de acuerdo al Código de Comercio tengan que elaborar el EINF consolidado y publicarlo, pues esta información se integra en el propio informe de sostenibilidad, en el propio EINF. La nota aclaratoria también eh, nos, nos especifica cuando tenemos que empezar a realizar el cálculo. Y lo que dice es que esto se tiene que incorporar a la información reportada en el año 26, referido al año 25. Con lo cual, en los estados de información no financiera del año 26 ya tendríamos que meter el cálculo y el plan de reducción. El cálculo, lógicamente, correspondiente al año de 25. Bueno, si hay alguna duda, me interrumpís, por favor, ¿eh? Porque vamos a ir avanzando y igual ya no hablamos más de esto. Bueno, y luego el Real Decreto también deja, y me parecía también interesante contaros esto, eh, ya os he comentado que no obliga al registro, aunque por el Real Decreto también se crea el registro. La empresa que calcule y publique no está obligada a registrarse en el registro nacional, pero sí que sigue siendo de carácter voluntario, ¿vale? Y no solo a las empresas que tienen la obligación de calcularlo, también cualquier empresa, aunque sea una pyme, una pequeñísima empresa, puede calcular y registrar su huella de carbono junto con su plan de reducción en el ministerio, perdón, en el registro nacional del ministerio. Luego también el Real Decreto deja como la posibilidad abierta de compensar las emisiones. Luego hablamos un poquito de esto a través del registro del MITECO, ¿vale? Al final de la sesión. Y luego también deja el alcance 3 de cálculo voluntario. Es decir, si alguno se anima a introducirse en el alcance 3, pues hay posibilidad incluso de registrarlo, pero no es obligatorio, a día de hoy al menos. Bueno, esto a nivel estatal, ¿vale? Pero a nivel regional, yo os he comentado también que hay una normativa, que es una ley foral. No me voy a extender demasiado en esta. Por la ley foral, que es la 4 del 22, también
se dice que el gobierno foral va a establecer una serie de actividades, una tipología de actividades que van a tener que calcular y publicar y registrar su huella de carbono en el registro regional, en el registro de Navarra. Esto os preguntaréis, vale, ¿y cómo va a ser esta coordinación entre registros, ¿no? Por un lado el registro nacional y por otro lado el registro regional. Bueno, pues en el propio Real Decreto 2014 del 25, en este que os acabo de comentar, ya establece el marco para coordinar las comunidades autónomas y los registros de huella autonómicos, porque bueno, Navarra no es el único que va a crear este registro autonómico, pues ya existen en otras comunidades y da el marco ese Real Decreto para coordinar bueno, y asegurarnos que sean operativos ambos registros de una manera coordinada. ¿Vale? Bueno, el registro, o sea, el decreto foral, pues ya en su artículo 19, pues viene a decir parecido, ¿no? Se crea el registro, inscripción voluntaria, con la obligación a algunas tipologías de empresas que se tienen que determinar, que tendrá herramientas para el cálculo y la comunicación, que cualquier empresa, personas físicas o jurídicas que estén en Navarra, pueden incorporarse a ese registro y de manera similar al registro nacional, pues nos habla del cálculo, de los planes de reducción e incluso de los planes de reducción a 5 años, ¿vale? También. Todo esto se tiene que reglamentar. Entonces, bueno, ha habido un retraso en el nacional, es lógico que haya habido también un retraso en el regional. Todo esto se reglamentará y veremos cómo es esa coordinación. Y no me extiendo más en esto. Bueno, aquí os dejo una diapo también con otras obligaciones a nivel de reducción de emisiones, focalizado en la industria, ¿eh? Todo. Y estas obligaciones son derivadas de ese decreto foral. Pero no me voy a extender más porque si no, no se me va a ir un poquito el tiempo. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Pues esa parte introductoria, ¿no? Ese marco estratégico y ese marco normativo eh, en el que ya vemos que empieza a haber obligaciones para la industria, para las empresas, todo lógicamente pensando en alcanzar ese objetivo de neutralidad climática a 2050. ¿M? Entonces, ¿de qué manera pueden las empresas plantearse esa meta y esos pasos a dar de cara a esa neutralidad climática? Pues a través de los planes de descarbonización, ¿no? Bueno, entendemos que son una herramienta para llegar a esa meta de neutralidad climática por parte de las empresas para poder alcanzar esos objetivos de neutralidad climática 2050 de manera global, ¿vale? Entonces, bueno, pues el plan de descarbonización es una herramienta que además, como vamos a ver, pues bueno, se puede medir, lo que nos planteemos en el plan de descarbonización, se puede medir a través de la huella de carbono, del cálculo de huella de carbono. ¿Vale? Entonces, este plan de descarbonización, bueno, tiene que estar siempre pensando en esa transición energética de la empresa, tiene tres pilares fundamentales, ¿no? Por un lado, la eficiencia energética, las actuaciones han de ir dirigidas, en primer lugar, lógico, a la eficiencia energética. En segundo lugar, a tratar de que en donde no puedo ser más eficiente, pues voy a consumir energía de origen renovable. Y como última instancia, pues a la neutralidad en emisiones a través de, por ejemplo, prácticas de compensación de emisiones, ¿vale? Ese serían un poco los tres, bueno, y los tres pilares en ese orden. Pero el plan de descarbonización, además, bueno, tiene que ser una decisión estratégica de la empresa, ¿vale? Para anticiparse, para tener unos objetivos a largo plazo, también para analizar los riesgos y las oportunidades que derivan de esta, de este reto, ¿no? Bueno, y sobre todo de este impacto, de este cambio climático, qué riesgos hay y qué oportunidades se presentan. E incluso se puede plantear el acceso a ayudas. Todo ello, bueno, pues con la idea de que
esto ayude al desarrollo económico, tecnológico y a la generación de empleo de calidad a nivel global. Ese plan de descarbonización, bueno, tiene tres fases fundamentales o tres aspectos claves. Tenemos que empezar calculando, ¿no? De dónde parto, estableciendo objetivos para alcanzar una reducción a través de unas medidas ya detalladas en el propio plan de descarbonización. ¿Cómo empiezo? Calculando. Vale. Calculo, bueno, primero identifico, ¿no? Al final, la huella de carbono o los gases de efecto invernadero, una de las fuentes fundamentales en los alcances uno y 2 son los consumos de energía. Entonces, bueno, pues para calcular tendré que ver cuáles son esos puntos de consumo, qué perfiles de consumo tengo, los tendré que considerar y con ellos calcular pues ese alcance uno y 2 de la huella de carbono, que me servirá además ese cálculo pues para conocer, ¿no? ¿Qué es lo que más contribuye a mi huella de carbono? ¿Es el consumo de gas natural o es el consumo de energía eléctrica o es el transporte que hago de mi producto acabado, ¿no? Entonces, eso ya nos dará también, nos irá dando pistas, nos irá dando información para poder plantearnos propuestas de actuación y de reducción. Una vez que yo tengo calculado y tengo la foto, ¿no? inicial, pues puedo ya establecer objetivos en el corto, medio, incluso en el largo plazo. Y todos estos objetivos, bueno, pues también nos podemos basar en estos documentos estratégicos, ¿no? que fijan ya objetivos a medio y largo plazo, pues bueno, puede ser también esa una referencia para nuestra empresa, aunque no la única. Establecemos objetivos y para llegar a la reducción, pues tenemos que concretar con qué medidas voy a alcanzar esos objetivos, ¿vale? Si voy a meter una medida de eficiencia energética, pues, por ejemplo, con la recuperación de calor de compresores, por decir algo. O si voy a pasar mi consumo eléctrico, lo voy a comprar con garantías de origen, ¿no? Y ahí estaría haciendo el segundo nivel, ¿no? El cambio a energía renovable. Y esas medidas, pues también tendré que ver cómo de efectivas y su coste, ¿no? Esa relación entre el coste-efectividad de las medidas para poder plantear unas u otras también y darles unos plazos. Para plantear esos objetivos y esas medidas de reducción, además, tengo que tener en cuenta también otros factores, ¿no? De lo que llamamos los factores del entorno de la organización. Para ello tenemos un contexto externo, que es ese marco regulatorio con unos objetivos y unas obligaciones en algunos casos. Tenemos análisis de mejores tecnologías que puedo aplicar en mi empresa y que todavía no estoy aplicando. O, bueno, también analizamos qué tipo de ayudas tengo para abordar determinadas medidas de eficiencia, de implantación de renovables. Y también el contexto interno de la organización, pues cuál es la estrategia, ¿no? En otros aspectos de la compañía, por ejemplo. Y de los grupos de interés. Esto es importante porque fijaros que, bueno, pues que si yo estoy vendiendo mi producto a clientes, pues puede ser que esos clientes, que es un grupo de interés, uno de los más relevantes, digamos, pues me pueda poner ya objetivos, mm, como puede ser, pues bueno, pues que para el 2030 tu alcance uno y 2 se hace, o sea, la huella de carbono alcance uno y 2 se hace, ¿no? Por ejemplo, o para el 2040 o para la fecha que sea. Entonces, claro, eso son consideraciones que yo he de tener en cuenta a la hora de fijar esos objetivos, ¿vale? En el plan de descarbonización. Entonces, para ese cálculo primero, para saber de qué partimos, está el cálculo de huella de carbono, ¿vale? Que como os he comentado, pues bueno, una de las principales contribuciones dentro del alcance uno y 2 son los consumos energéticos, pues una auditoría energética nos puede ayudar a la hora tanto de tener información para hacer el cálculo de la huella de carbono, como para plantear esos objetivos y esas medidas de reducción, ¿vale? Que irían dentro del plan de descarbonización. Espero que se me siga. Esa auditoría energética, bueno, como os digo, primero nos da información, porque la auditoría energética bueno, es un análisis del perfil de consumo energético de la empresa que además
además de darnos datos que luego los podemos utilizar como datos de actividad en el cálculo de la huella de carbono, también nos dice o nos plantea dónde están nuestros puntos débiles en el consumo de la energía y en qué podemos mejorar y con qué medidas. ¿No? Porque, ¿cuáles son los pasos que se siguen en una auditoría energética? Bueno, pues se empieza con una recopilación de la información. eh, bueno, se cogen datos, luego se hace una visita de las instalaciones. Una vez analizados estos datos, se visita las instalaciones, se recopila la información que pueda faltar y también se hacen mediciones puntuales en caso de que sea necesario. Todo eso, todos esos datos que yo voy cogiendo para la auditoría son datos de actividad que me van a servir luego para el cálculo de la huella de carbono, ojo, ¿eh? Alcance uno y 2 al menos. Luego, bueno, una vez hechas esa visita y esas mediciones, pues se ve, ¿no? Que donde tenemos los puntos flojos, qué puntos o qué áreas de oportunidad tenemos para poder hacer unas propuestas de mejora con una valoración técnico-económica de esas medidas. Entonces, esas propuestas de mejora serán las que luego nos podemos llevar al plan de descarbonización para cumplir con esos objetivos que nos hayamos planteado. Vale, he indicado aquí el Real Decreto 56 del 2016, porque si hay alguien de alguna gran empresa, ya sabrá que las grandes empresas, las grandes compañías o que pertenezcan a un grupo, desde el año 16 están obligadas a hacer estas auditorías energéticas cada 4 años. Las pymes de momento no tienen esa obligación. Y digo de momento porque esto va a cambiar. Esto va a cambiar además próximamente. En el 23 ya se publicó una modificación de la Directiva de Eficiencia Energética que se debería transponer en octubre de este año, ¿vale? Y que ya el criterio sobre la obligatoriedad de hacer auditorías energéticas no va a estar en la tipología de empresa, es decir, si es una gran empresa o es una pyme, sino en los datos de consumo energético. Entonces, pues se establece como punto ahí los 10 terajulios, 2,77 gigavatios hora de consumo anual, para establecer la obligatoriedad de realizar esas auditorías energéticas cada 4 años, sin más a modo de comentario. Vale, entonces, la auditoría energética nos da información para hacer el cálculo y para establecer unas medidas de mejora, ¿vale? Que pueden ir dentro de ese plan de descarbonización de la organización. Vamos a pasar ahora ya más a lo que es el cálculo de la huella de carbono en sí. ¿Qué es eso de la huella de carbono? Alcances, metodologías, ¿sí? Bueno, al final la huella de carbono es una métrica, es una herramienta de cálculo. Nos da una información cuantitativa de los gases de efecto invernadero que se emiten o bien por una organización, por un evento o por un producto, ¿vale? Para cada, en el caso de organización o producto, pues bueno, ya hay unas metodologías establecidas de antemano para que nos dicen cómo o qué consideraciones tenemos que tener a la hora de hacer el cálculo de la huella de carbono. Y al final, cuando hablamos de huella de carbono de producto, no sé si alguno está familiarizado con el término análisis de ciclo de vida, ACV, pero bueno, la huella de carbono de producto es un ACV, pero focalizándonos únicamente en la categoría de impacto cambio climático. No voy a hablar hoy de ACV porque esto ya daría para otras 3 o 4 horas de webinar, pero por si a alguien le suena, sin más. La huella de carbono de producto es un análisis de ciclo de vida focalizado en cambio climático. Vale. Bueno, cuando calculamos la huella de carbono, ¿qué información nos facilita ese cálculo? Bueno, pues por un lado nos hace una foto de la situación actual de la organización en cuanto a sus gases de efecto invernadero emitidos durante un año, que además esa foto puede ser un escenario, llamamos un escenario base, para evaluar luego la evolución de la huella de carbono.
Es decir, yo calculo con datos del 24, establezco un plan de reducción, pongamos al 2030, pues bueno, ese cálculo de la huella de carbono nos puede servir para ver si voy reduciendo respecto al escenario base o si mis medidas no están siendo también efectivas, ¿vale? Y luego además también, y ya lo comentábamos antes, cuando calculo la huella de carbono, veo qué puntos, bueno, pues contribuyen más a la huella de carbono total de la organización, con lo cual, pues bueno, ya me da también información, pues a lo mejor sobre qué puntos puedo focalizar mis esfuerzos y para identificar y incluir esas medidas y esas estrategias dentro de pues, un plan de reducción. Por ejemplo, en el caso de que estéis obligados al cálculo y al plan de reducción o a un plan de descarbonización si os ponéis con ello. En Navarra, desde el año 2023, 24, 25, 22, creo, hay convocatorias por parte de Gobierno de Navarra para la realización de planes de descarbonización en la industria, ¿vale? Que lo sepáis. Este año, ayer acababa el plazo para presentar los planes de descarbonización en las empresas que habían conseguido la ayuda. Por si os interesa, pues bueno, pues que podéis estar un poco al tanto de cuando se publican para el año que viene. Vamos con la metodología. Al final, el calcular la huella de carbono es, es sencillo. O sea, es una multiplicación y una suma. O dos multiplicaciones y una suma. La huella de carbono es un dato de actividad, esos datos de actividad que os comentaba que pueden provenir de las auditorías energéticas o de una recopilación de facturas de la energía eléctrica, por ejemplo. Ese sería el dato de actividad por un factor de emisión, ¿vale? Ahí lo pongo. Dato de actividad, parámetro que define el grado o nivel de la actividad generadora de las emisiones. En el ejemplo que os pongo ahí, por ejemplo, los kilovatios hora de gas natural que consume una organización o los kilovatios hora de energía eléctrica que he recopilado como dato de actividad en la auditoría energética. ¿Vale? El dato de actividad se entiende. El factor de emisión es la cantidad de gas de efecto invernadero que se emite por cada unidad del dato de actividad. Por ejemplo, por cada kilovatio hora de gas natural que una organización consume, se emiten 0,182 kilos de CO2. Hasta ahí fácil, ¿no? Kilovatios hora consumidos por la organización, por esos kilovatios hora de gas natural consumidos por la organización, por esos 0,182 serían el CO2 que se está emitiendo como consecuencia bueno, pues de esa combustión del gas natural, ¿no? Esa sería la huella de carbono relativa al consumo de gas natural. Hasta ahí muy fácil. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando yo consumo gas natural no solo emito CO2, también emito, por ejemplo, metano. Y el metano también es un gas de efecto invernadero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues traducir todo en una unidad de referencia, que en el caso de la huella de carbono es el CO2 equivalente. No sé si habéis oído hablar, seguro que sí. Un kilo de CO2 es un kilo de CO2 equivalente, lógicamente. Pero, por ejemplo, para otros gases, al final es lo que traduce, ¿no? Otros gases en CO2 equivalentes, ese factor, ese potencial de calentamiento global que se llama. Por ejemplo, para el metano, yo sé que por cada kilo de metano que emito a la atmósfera, equivale a 29 kilos de CO2 equivalentes. Con lo cual, además de considerar el CO2 que se emite como consecuencia de mi actividad, tengo que conocer también esos otros gases de efecto invernadero que estoy emitiendo y transformarlos en CO2 equivalente. Ya veis que es sencillo y luego en la práctica o sea, que es más sencillo incluso de lo que parece, porque en la práctica, si solo vamos a calcular alcance uno y 2 y lo vais a ver luego, tenemos herramientas, hay una calculadora del ministerio que, excepto para gases de emisión de proceso, pues lo tenemos bastante fácil, lo que son el alcance uno y 2. ¿Aquí dónde se complica? Vamos a verlo ahora en el alcance 3, ¿vale? Esa transformación, esos factores de emisión, pues bueno, ya es más complicado adquirir ese dato.
Os comentaba, ¿no? El caso del metano, que tiene un potencial de calentamiento global de 29, pues bueno, ahí tenéis, no voy a entrar al detalle, pero los distintos gases de efecto invernadero que, como veis, pues no solo el dióxido de carbono, sino está el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarburos, los perfluorocarburos, el hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógeno. En una industria, bueno, iba a decir normal, pero en una industria agroalimentaria, por ejemplo, ¿no? Que es a lo que vamos focalizados en el proyecto AENEA. Bueno, pues suele haber dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y hay que tener en cuenta también los hidrofluorocarburos porque cuando hay una emisión accidental, pues por ejemplo de un aire acondicionado, de una máquina de frío, de una instalación frigorífica, se emiten hidrofluorocarburos que tienen un potencial de calentamiento global muy importante. Y lo vamos a ir viendo, ¿eh? Esto poco a poco. Bueno, no entro más en los gases de efecto invernadero, pero ya veis que no nos tenemos que quedar solo con el dióxido de carbono. En cuanto a metodologías y estándares de referencia, pues los tenemos variados. Aquí, bueno, pues hay un estándar francés, que ADEME es la Agencia Francesa del Medio Ambiente, Transición Ecológica y Energética, que ya hace muchos años pues, sacó su estándar para la huella de carbono de organizaciones, que se llama Bilan Carbon. Luego hay otra que también, bueno, pues esta procede de Inglaterra. Esta la realizó el BSI, que es el British Standard Institute, y se llama PAS 2060 para organizaciones también. Luego, esta es francesa, inglesa y sobre todo las más conocidas, que son las que tienen bueno, que son internacionales, está el GHG Protocol, que seguramente habéis oído hablar, y las normas ISO, la 14064 y específicamente la 69 para organizaciones. Vale. Bueno, cuando vamos a calcular, lo primero que tenemos que hacer, sobre todo si vamos ya a un alcance 3, es definir en qué metodología voy a sustentar mi cálculo en una de estas. Pero comentábamos también que la huella de carbono no es solo para organizaciones, también puedo calcular la huella de carbono de mi producto. Pues, por ejemplo, de una botella de vino, ¿no? Como estamos enfocados en agro, pues ponemos ese ejemplo. En este caso también los ingleses también tienen una norma, en vez de la 2060 es la 2050 para el caso de los productos. GHG Protocol también tiene su propio estándar y ISO también, que en este caso es la 14067. Esta 14067, como os he comentado antes, está totalmente alineada con la 14044, que es la de análisis de ciclo de vida. ¿Por qué? Pues porque la huella de carbono de producto es una simplificación de la CV, focalizándonos en la categoría de impacto cambio climático. Y luego, bueno, pues hay otras iniciativas, pues como la Organización Internacional del Vino, que diseñó su propia metodología de cálculo hace ya unos años. Estamos hablando todo el rato de alcances, alcances uno. Bueno, si me queréis cortarme, que no sé si voy muy rápido, se me sigue bien. Yo, mientras no me interrumpáis, continúo, ¿vale? Bueno, hemos hablado de alcances. Me habéis oído decir alcance uno, 2, ¿no? Las directas, las indirectas por el uso de energía, el alcance 3. ¿Dónde se definió esto de los alcances? Esto procede de este estándar que se llama GHG Protocol. ¿M? Aquí se definían los distintos 3 alcances que existen en la huella de carbono. En la ISO 14064 no se habla de uno, 2 y 3. Se habla de emisiones directas e indirectas. Pero bueno, son totalmente similares. Recordamos, alcance uno, emisiones directas. Pues lo que yo quemo de gas natural en mi caldera, las emisiones derivadas de mis vehículos de empresa que van con gasolina y con gasóleo, las emisiones derivadas de mis carretillas elevadoras que tengo también ahí un depósito de gasoil que van con gasoil. Todo eso serían fuentes directas. También puede haber para determinados tipos de sectores fuentes, emisiones de proceso, ¿vale? Pero como entiendo que no será el caso de ninguno de vosotros, esa parte me la salto. Em, alcance 2. Alcance 2 son las emisiones indirectas derivados
Fundamentalmente el consumo de energía eléctrica. Si yo comprara otro tipo de energía, también sería alcance 2. ¿Qué suele ser lo normal? Pues la energía eléctrica que compráis a la comercializadora. Eso sería alcance 2. Y luego en el alcance 3 queda pues el resto de emisiones indirectas. Y aquí, bueno, el abanico se abre un montón y el cálculo pues se complica sustancialmente. ¿Qué son las emisiones indirectas? Pues desde las emisiones como consecuencia de las materias primas que yo compro, de los viajes de trabajo, de los viajes sin itinere, de los servicios que yo contrato. Servicio, yo qué sé, un servicio de telefonía, cuántas emisiones hay asociados a ese servicio, del uso de mi producto. O sea, aquí nos vamos aguas arriba, aguas abajo de la organización, incluso las emisiones derivadas del uso de los productos que yo fabrico, las emisiones al final de vida de los productos, ¿vale? Aquí ya se abre un poco, bueno, un poco no, se abre mucho el rango de cálculo, ¿vale? Eso quiero que lo entendáis, que el uno y el 2 ya vais a ver que es relativamente sencillo. eh, si estáis obligados a calcular y el plan de reducción, pues bueno, pues en el plan de reducción ahí os podéis encontrar un poco más de, bueno, un poco más de complejidad, pero donde radica más, cuando me pongo a calcular la huella de carbono, donde radica más la complejidad es en ese alcance 3, tanto para la adquisición de los datos de actividad como para la búsqueda de esos factores de emisión que luego tengo que multiplicar por el dato de actividad. ¿Vale? Bueno, creo que se entiende lo de los alcances. Os he comentado, ¿no?, que la ISO 14064 no habla de alcance 1, 2 y 3, pero bueno, es muy similar. Lo que veis ahí abajo en las flechitas veis que hay unas emisiones directas que están pues, alineadas con lo que es la propia organización, que esto sería el alcance 1 del GHG Protocol, ¿vale? Luego hay unas indirectas por energía, pues ya veis que marca ahí electricidad, vapor, que llega a la organización. Eso sería el alcance 2 del GHG Protocol y todo lo que queda aguas arriba y aguas abajo de la organización, donde pone otras indirectas, ¿lo veis, verdad? Eso ya sería el alcance 3 del GHG protocolo. Esto un poco para que se entienda, ¿no? Que siempre hablamos de huella de carbono alcance 1, 2 y 3, pero que bueno, que en realidad en la ISO hay 6 categorías distintas, pero que tienen sus similaridades con la GHG protocolo. Siendo estándares distintos, están bastante alineados. Bueno, voy a continuar con el cálculo, ¿vale? Y ya con esto acabo y os muestro el ejemplo práctico. Son las 12. Vale, yo creo que vamos bien. Bueno, ¿qué pasos tengo que dar cuando me pongo a calcular la huella de carbono? Bueno, lo primero que tengo que hacer es definir sobre qué parte o sobre qué área de la organización voy a trabajar, qué área voy a incluir en el cálculo. Si soy un gran grupo, tengo distintos emplazamientos, pues si lo voy a hacer a nivel de grupo o si lo voy a hacer a nivel de emplazamiento, ¿vale? Eso sería lo primero. Luego establecer los alcances. Voy a calcular alcance 1 y 2, que es lo mínimo. No puedo calcular solo el alcance 1 o el alcance 2. Si calculo 1 y 2 o 1, 2 y 3, ¿vale? Ahí estaríamos estableciendo los alcances. Cuando ya tengo claro, pues imaginaros que yo ahora para una primera cálculo me propongo calcular el alcance 1 y 2. Pues tengo que identificar cuáles son las fuentes emisoras asociadas a mis operaciones. Es decir, si tengo una caldera de gas natural, pues eso es una fuente de emisión, porque ahí estoy quemando gas natural que libera gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Sí? Entonces tengo que identificar todas esas fuentes de emisión. Luego fijo el año de cálculo. Digo, bueno, venga, pues voy a calcularlo en el 24, que me parece que puede ser un buen año base, pues porque es un año que es representativo de mi actividad. O igual digo, no, mira, el año base me lo voy a fijar en el 22 porque el 24 ha sido un año muy raro. Bueno, pues eso también tengo qué periodo temporal y al que voy a enfocar el cálculo. Una vez que sé las fuentes de emisoras, recopilo la información, recojo esos datos de actividad que luego voy a tener que multiplicar por los factores de emisión, esos consumos de gas natural, consumos de energía eléctrica, ¿sí? Ya tengo los datos de actividad y busco los factores de emisión.
Estos factores de emisión, cuando son alcance uno y 2 hemos dicho ya que, bueno, pues que es sencillo, que tenemos herramientas que nos ayudan, siempre que no sean factores, emisiones de proceso, pero si son emisiones que no son de proceso, pues bueno, el cálculo es relativamente sencillo. ¿Qué pasa? Que esos factores de emisión se me complica, ya lo hemos dicho también, cuando voy a un alcance 3, porque esos factores que busque para alcance 3 tienen que estar basados en fuentes oficiales, en fuentes reconocidas, ¿eh? Luego hablaremos, pero si yo en el registro nacional soy una pyme y quiero registrar solo alcance uno y 2 no requiere verificación, pero si voy a registrar alcance 3 como el cálculo se complica, ya se requiere una verificación. Y en esa verificación me van a exigir que los factores de emisión estén basados en fuentes reconocidas y de prestigio, ¿vale? Nosotros eso cuando calculamos, o sea, quiero decir, en AIN cuando, o sea, nosotros damos, por supuesto, servicio de cálculo de huella de carbono, tanto de organización alcance uno y 2 como alcance 3 como huella de carbono de producto, también estamos haciendo con verificaciones. Em, Cuando buscamos estos factores de emisión, pues nosotros normalmente nos apoyamos en bases de datos que, como os podéis imaginar, tienen coste, no son gratuitas, pero que nos facilitan el proceso de búsqueda de factores de emisión para cada tipo de actividad que irían en el alcance 3. Bueno, entonces, ya tengo las fuentes de emisión con sus datos de actividad, tengo el factor de emisión, lo multiplico y ya tengo, ese producto me da la huella de carbono. Y así, pues, el gas natural, tanto, la energía eléctrica, tanto, las fugas de gases en mi equipo de frigorífico, tanto. Al final, la huella de carbono es la suma de todos esos productos previos. Recopilo un poco, veo que no hay ni comentarios en el chat, no sé si os estoy dejando dormidos, si se me sigue, si no, porque voy a ir con el ejemplo. Vale, he ido igual un poquito rápido en esta parte porque quiero que me dé tiempo a ver con vosotros la calculadora del Miteco, que no sé si conocéis, pero me parece bastante interesante verla. Entonces, recopilo un poquito lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, hemos visto ese marco, eh, hemos contextualizado. Vale, gracias, Berta. No nos dormimos. Vale, muy bien, gracias. Hemos contextualizado lo que es la huella de carbono, con la descarbonización, viendo ese marco estratégico, con el PNIEC, la estrategia a largo plazo 2050. Hemos visto el desarrollo normativo de estas estrategias, ¿no? En base a la nos hemos centrado en la Ley de Cambio Climático 7 del 21 y en la Ley Foral 4 del 22 de Cambio Climático también, que ya nos habla de bueno, y del Real Decreto, por supuesto, 214/2025, que ya nos establece una obligatoriedad a determinado tipo de empresas a calcular la huella de carbono. ¿Vale? Y a continuación hemos visto un poco eso de huella de carbono qué es, alcances, las distintas en qué consiste el cálculo, ¿no? Ese factor ese dato de actividad por el factor de emisión, distintas metodologías que existen y los pasos que tenemos que dar para calcular la huella de carbono. Primero, ver qué alcances, ver qué áreas de la organización incluyo, ver cuáles son mis fuentes de emisoras, referirlo el cálculo a un año, buscar los datos de actividad, buscar los factores de emisión y con el producto tendríamos la huella de carbono total. Quedaros con estos pasos porque en el ejercicio práctico voy a intentar que se entienda esto de una manera pues más... A ver, un momentico que voy a compartir el caso práctico. Venga, a ver si lo hago bien a la primera. A ver si lo hago bien a la primera. Bueno, venga, sí, ya veo que lo estáis viendo. Caso práctico. Vamos a ver, pongamos que tenemos una empresa agroalimentaria que se dedica a la elaboración de productos cárnicos. Se llama Empresa Cárnica SL, me lo estoy inventando. Tiene una producción anual de 3.000 toneladas de producto cárnico y aquí tenemos
Bueno, pues una serie de datos sobre la empresa, ¿vale? Sabemos que para satisfacer las necesidades de calor tiene dos calderas de vapor que consumen gas natural. Además que tiene una caldera de calefacción y agua caliente sanitaria que también funciona con gas natural. Que tiene vehículos. En el caso de esta empresa, pues bueno, conozco que tiene un vehículo eh, de gasóleo y otro de gasolina. Y además también tiene un vehículo eléctrico, ¿vale? Tres vehículos, uno de cada tipo. Y luego tiene unas instalaciones de frío, ¿no? Pues para mantener su producto cárnico en condiciones adecuadas, pues tiene una instalación frigorífica que produce frío y que utiliza gas refrigerante 407A. Vale. Y que además, lógicamente, consume energía eléctrica y que ese suministro de energía eléctrica se hace a través de un único CUP. ¿Vale? Este es otro dato también que, bueno, nos puede servir. Tenemos que tener en cuenta. Venga, yo lanzo la pregunta. Con los datos que tenemos de los consumos de gas, que luego ya vais a ver que tenemos aquí los datos de actividad, ¿eh? Pero no me voy a adelantar. Em, Sabemos que consume gas, sabemos que consume gasóleo en vehículo, que consume gasolina, que tiene un coche eléctrico, que tiene instalaciones de frío, que bueno, quién sabe, a lo mejor ha tenido alguna fuga este año, ¿no? Este 24 de gas refrigerante. ¿Qué os parece que podríamos abordar? O sea, ese primer paso que veíamos, ¿no? Venga, vamos a hacer la huella de carbono de esta empresa. Lo primero, ¿qué alcances incluiríais en el cálculo? Venga, a ver si alguien se anima a decir. Con esta información que tenemos, hemos visto, ¿no? Lo de los alcances uno, 2 y 3. ¿Qué podríamos calcular con esta información? El uno y el 2, ¿no? Venga, el uno y el 2. Muy bien, eres Berta. Sí, perdona. Sí, hola. Te he reconocido la voz. Vale, pues efectivamente, con estos datos podemos plantearnos cálculo alcance uno y 2. Aquí no tenemos ninguna información para hacer el alcance 3. Pues venga, seguimos con el uno y el 2. ¿Qué fuentes de emisión tenemos? A ver si se anima Berta o alguien más. ¿Cuáles serían las fuentes emisoras que yo tengo que tener en cuenta? Lo tenéis ahí todo, o sea, aquí ya no hay mucho misterio. Sí, bueno, pues lo del, eh, las necesidades de frío, bueno, lo que pone aquí es que lo Es pone que es de eso, la caldera de gas natural, los los vehículos, vehículos. lo del refrigerante y luego el consumo de energía eléctrica que te dará lo que sea en la factura, ¿no? Efectivamente, eso es. Eso es. Aquí daros cuenta que, bueno, no hay más, en principio no tenemos más fuentes de emisión. Podríamos preguntarnos, joder, ¿y tiene la organización máquina que consuma, por ejemplo, gasóleo o alguna carretilla elevadora? Pues bueno, por la información que tenemos, eso lo descartamos, ¿vale? Las fuentes de emisoras, pues serían esa caldera de gas natural, esas dos calderas de vapor, esa caldera de calefacción que también funciona con gas natural, los tres vehículos, porque el vehículo eléctrico también consume electricidad, ojo, y posible fugas de gas refrigerante desde la instalación frigorífica junto con el consumo de energía eléctrica, como has dicho, Berta. Vale. Pues bueno, el periodo de cálculo lo referiríamos a esta producción anual, vamos a suponer que es del 2024. Y con eso ya veis que hemos fijado alcances, hemos analizado fuentes emisoras y ya me pongo a recopilar datos de actividad. En este caso, pues bueno, ¿en qué nos tendríamos que centrar? Por un lado, porque sabemos que se consume gas natural en tres calderas, pues tendría que coger mis facturas de electricidad, perdón, de gas natural y sumar los consumos de todos los meses del año 2024. Y bueno, pues ahí os he incluido que pongamos que son 1,5 gigavatios hora año. Lo mismo haría con la energía eléctrica. Y además tendría que tener en cuenta qué comercializadora me vende la energía eléctrica, porque ya vais a ver en la calculadora que cada comercializadora tiene un factor de emisión distinto. Entonces, el dato de actividad en este caso sería esos 2.500.000 kilovatios hora.
Y además, joder, pues de mis registros de los controles que me hace, de los controles, quiero decir, de las revisiones que me hacen de mi instalación frigorífica, de las revisiones de fugas, pues veo que ha habido una fuga en mi máquina de frío de 25 kilos del gas refrigerante que utiliza, pues porque han tenido que rellenar básicamente 25 kilos este año. Y por otro lado, ¿qué otra información tendríamos que recopilar? Pues bien a través de los tickets o de las facturas que se emitan en las estaciones de servicio, pues el consumo de gasóleo y de gasolina en el vehículo, ¿vale? Entonces, fijaros, tengo estos 1,5 kilovatios hora, 2,5 millones de kilovatios hora de energía eléctrica, 25 kilos de fuga de gas refrigerante o de reposición, ¿no? Eh, si se repone es porque ha fugado, lógicamente, y luego los litros de gasolina y de gasoil. Pues venga, vamos a hacer el ensayo y vamos a ver cómo incluir esto en la calculadora. Para eso os voy a compartir directamente la calculadora del Miteco. Eh, os he hablado, a ver cómo paso de pestaña, jolín. Me sale ahí una flecha y no soy capaz. Cago en. Espera, ¿eh? Un segundo. Ahora. Bueno, os he comentado que esta calculadora la pone a disposición de todo el mundo el Ministerio de manera gratuita, ojo, o sea, el Ministerio tiene varias calculadoras, tiene una para explotaciones agrarias, otra para empresas, que es esta, otra para ayuntamientos, y si entráis, si ponéis en Internet, en Google, huella, perdón, calculadoras Miteco huella de carbono directamente os lleva y desde ahí se descarga. Si nos da tiempo, luego podemos entrar en la página web del ministerio para que veáis un poco, porque hay un montón de información. Tenéis las calculadoras, manuales sobre el uso de las calculadoras, orientaciones para el cálculo, guías para el registro, algo de alcance 3 pero muy poquito. Bueno, que hay un montón de información, si tenéis curiosidad o os interesa o lo vais a usar, que ahí hay una fuente de información interesante. Entonces, como veis, pues esta calculadora, pues aquí nos identifica la versión. Esto se creó junto con el registro de huella de carbono en el año 2014. Ha pasado por, como veis, pues por una montonera de versiones. Cada año en la pestaña 10 se incluyen bueno, las versiones, cómo han ido funcionando. Si os fijáis, pues bueno, pues en el año 2025 ya ha habido una. Normalmente suele ser mínimo una al año, porque lo que hacen en abril, principios de mayo, otros años se han retrasado un poquito más, pero bueno, en mayo suelen sacar la calculadora con los factores de emisión ya incluidos en la propia calculadora del año correspondiente, ¿vale? Entonces, el 6 de mayo del 25 se publica la versión 30 que ya incluye los factores de emisión del 21. Vale. Entonces, ya veis que, bueno, pues que hay unas actualizaciones periódicas y que estamos ahora mismo en la versión 21. Entonces, vamos con la primera pestaña, datos de la organización. Lo primero que tenemos que meter es el año de cálculo. Si no metemos aquí el año de cálculo, no podemos seguir avanzando, porque esto le da pistas a la calculadora para saber qué factores de emisión tiene que coger a la hora de hacer el cálculo, ¿vale? Que eso nosotros no nos vamos a enterar, pero el resultado varía en función del año que yo seleccione, lógicamente. Entonces vamos a ir con la empresa cárnica que nos ocupa y vamos a decirle que estamos calculando para el año 22. Le meto, bueno, el CIF, el tipo de organización y el sector, que en este caso pues es una industria manufacturera. Y aquí también pues le he metido mi índice de actividad, que es la producción, y que ya veíamos que, bueno, pues que en el año 24 ha habido una producción de 3.000 toneladas, ¿no? En el caso práctico que os he planteado. Esto es importante meterlo si queremos obtener un indicador relativo, es decir, una huella de carbono total y, por otro lado, relativa a un índice de actividad que para cada uno puede ser distinto. En un caso puede ser toneladas, en otro caso número de piezas, lo que veáis para vuestra organización que se adecue más a vuestras características.
porque luego el seguimiento se puede hacer de manera global o de manera relativa también, lógicamente. Aquí también nos permite meter superficie y número de empleados como otros índices de actividad y al final veréis que nos saldría un cálculo. Aquí no he incluido yo nada por ahora. Esta segunda pestaña esta es voluntaria, quiero decir, no tenemos por qué usarla si no queremos. Entonces vamos a ir a la siguiente. La 3 se corresponde con instalaciones fijas. Y ya aquí tenéis instrucciones. Todo esto también os digo que hay una guía en la página del MITECO, entonces en caso de duda podéis acudir a esa guía. Aquí, ¿qué metemos? ¿Qué se entiende por instalaciones fijas? Pues esas calderas, motores, tal. Aquí veis que no sujetas a las obligaciones establecidas en la Ley 1 del 2005, que es la de comercio de derechos de emisión. ¿Vale? No voy a entrar en ese detalle ahora. Vamos con nuestro ejemplo. Vale. Instalaciones fijas. Calderas, motores estacionarios no sujetas al comercio de derechos de emisión, que me imagino que no habrá nadie aquí sujeto a comercio. Y si no, pues tendríamos que ir al siguiente apartado. ¿Vale? Bueno, nuestra empresa cárnica no está dentro de la aplicación de esta ley. Con lo cual introduzco aquí el dato, bueno, pues el edificio sede, empresa cárnica. Le digo, pues venga, pues selecciono gas natural, porque sabemos que esas 3 calderas que tenemos funcionan con gas natural, y si recordáis eran este 1,5 millones de kilovatios hora que habían consumido en 2024 y que he sacado de facturas. Y si os dais cuenta, os acordáis que os he dicho, es que cuando se consume gas natural, no únicamente hay una emisión de CO2, es que también hay una emisión de metano. Pues esto lo podéis ver aquí. La calculadora nos indica, no sé si se me ve cómo me voy moviendo yo por la Excel. eh, bueno, si no, lo voy intentando. A ver, tengo una pregunta en el chat. Un momento. Se ve, vale, perfecto. Bueno, pues aquí ya veis que este sería ese factor de emisión que os te ponía al principio, ¿no? Que son los kilos de CO2 que se emiten por cada kilovatio hora de gas natural que yo consumo. Y os decía, pero ojo, porque también está el metano, ¿eh? Y el metano tiene un poder de calentamiento global mucho más alto o sea, que es mucho más alto que uno, que el CO2. Entonces, ya veis aquí que por defecto me está dando un factor de emisión de 0,016 gramos de metano que se emiten por cada kilovatio hora. Aquí la unidad es inferior. Ya veis que aquí son kilos y aquí son gramos, que es mucho menor. Y con este dato de actividad, este es el cálculo, esta es la multiplicación que os mostraba al principio. Este dato de actividad por este factor de emisión tenemos los kilos de CO2. Este dato de actividad por este dato de emisión del metano, por este factor de emisión del metano, tenemos los gramos de metano que se emiten y con el poder de calentamiento global se calculan las emisiones totales. Aquí lo que estará haciendo es sumar los kilos de CO2 más los gramos los lleva a kilos y los multiplica por 29 aproximadamente, que es el poder de calentamiento global del metano. ¿Se entiende, no? O sea, ya veis que es súper sencillo luego en la práctica, que no tenéis que estar buscando factor de metano, el poder de calentamiento global del metano, sino que ya metiendo el dato directamente en la calculadora tendríais. Más, suele ser más difícil saber exactamente qué hay que meter en la calculadora y cómo, ¿vale? Pero una vez que lo tenéis claro, pues el cálculo es relativamente sencillo. Haríamos lo mismo porque nos decía que teníamos vehículos, ¿no? Tenemos vehículos. Hay uno a gasóleo y otro a gas natural. Ay, perdón, a gasolina. Y luego tenemos uno eléctrico. Vamos con los de gasóleo y gasolina. Teníamos los datos de actividad. Aquí podemos hacer de dos maneras. O bien meter por la cantidad de combustible o la opción A2, que es por la distancia recorrida. Cualquiera de las dos maneras son válidas. En este caso, como el dato de actividad que tenemos son los litros de combustible que hemos consumido, pues venga, vamos allá y lo metemos aquí en el A1. Empresa cárnica.
Este es un vehículo, es un turismo, pero bueno, pues si tuviera camiones o si tuviera furgonetas o ciclomotores, pues también lo podría seleccionar el tipo de vehículo correspondiente y selecciono pues el tipo de combustible, ¿no? En este caso, pues digo, vale, la gasolina, que es una gasolina E5 y el gasóleo B7, ¿vale? Si fuera otro tipo de gasolina o gasóleo, pues lo tendría que seleccionar desde aquí. Y le meto la cantidad. ¿M? Pues en el caso de la gasolina, los 1100 litros y en el caso del gasóleo, los 1200 litros. Y aquí nuevamente la calculadora, automáticamente, cuando yo le estoy metiendo el tipo de combustible que es, lo vais a ver, eh, por ejemplo, si cojo L100, ya veis que el factor de emisión cambia, ¿verdad? Venga, pues en el momento en que le selecciono el tipo de combustible, se me refleja aquí directamente el factor de emisión, que en este caso pues también tenemos el óxido nitroso, ya tendríamos CO2, metano y óxido nitroso, ¿vale? Que luego, una vez multiplicados el dato de actividad por los distintos factores de emisión, me dan unas emisiones parciales de CO2, metano y óxido nitrógeno, que a su vez, al multiplicarlos por ese potencial de calentamiento global, me da unas emisiones totales que las tenéis reflejadas en la última columna. Y aquí la suma, y ya sabríamos que derivadas del funcionamiento de esos vehículos que utilizan combustible, pues tenemos 5 toneladas, 5,6 toneladas de CO2 equivalente. ¿Se entiende, verdad? Vale. ¿Qué pasa? Que yo además tengo un vehículo eléctrico. Entonces, esto hay otro huequillo en la calculadora para incluir. Bueno, si tuviéramos transporte aéreo, marítimo, ferroviario y fuera nuestro, quiero decir que fuera la actividad de nuestra empresa, la tendríamos que meter también en este apartado. Lo mismo que si tuviéramos maquinarias, tractores, motosierras, carretillas elevadoras, cualquier cosa también en la parte C de esta pestaña. A ver. Ah, vale, no, no es aquí el vehículo eléctrico, va en la parte de electricidad. Vale. Venga, pues ya tenemos metido lo que son los vehículos de la compañía. Pero además sabemos que ha habido una reposición de gas, una recarga de 25 kilos de nuestra instalación frigorífica que usa R407. Pues como veis, en la pestaña 5, emisiones fugitivas, pues lo mismo, le metemos el refrigerante, que aquí te sale directamente la fórmula química y el poder de calentamiento atmosférico, poder de calentamiento global, me da igual, que en este caso ya veis que, bueno, pues que es relativamente alto, 2262. Le metemos de cuánto ha sido la recarga del gas, que en este caso teníamos ese dato de actividad que lo hemos recopilado de los registros de las control de fugas de mi equipo. Entonces le meto el 25 y directamente la calculadora pues ya me calcula multiplicando las emisiones de CO2 derivadas de esa fuga. Vale. Venga, sigo con nuestro caso. ¿Qué más tenemos? Hemos dicho que no hay emisiones de proceso, con lo cual esta pestaña nos la saltamos. La calculadora no ofrece factores de emisión para emisiones de proceso. Con lo cual, si fuéramos una compañía que por el sector de actividad, que bueno, que los tenéis aquí descritos un poco por encima, si tuviéramos emisiones de proceso, tendríamos que buscar una metodología de cálculo de esas emisiones de proceso y luego, una vez calculado, lo podríamos reflejar aquí, ¿vale? Pero en este caso, pues no hay fórmula metida ni factor de emisión. Vamos primero con la electricidad y luego pasamos a la información adicional. La pestaña 8 es donde tenemos que reflejar el consumo eléctrico. Bueno, este sería el alcance 2, digamos, esas fuentes indirectas por la compra de electricidad y otras energías. En esta compañía, la única energía que compran es la electricidad.
Suponeros que compraran el frío, pues también tendríamos que meterlo aquí y en ese caso nos lo tendríamos que currar un poquito más porque tendríamos que definir el factor de emisión. En este caso solo compra energía eléctrica. Pues venga, meto la empresa cárnica y selecciono la comercializadora. ¿Por qué? Porque cada comercializadora, ya os lo he dicho antes, tiene su propio factor de emisión. Esto precisamente, cada año la CNMC actualiza ese factor de emisión, que lo podéis ver aquí en esta columna, que en el caso de Iberdrola Clientes SAU es 0,275, y esto va variando cada año, porque la generación de la energía que comercializa cada compañía es diferente cada año, el modelo de generación. Entonces, este factor veréis que se actualiza cada año y en estas revisiones de la calculadora, pues lo que hace el ministerio es actualizar todos estos factores de emisión, entre otros, pero este fundamental. Entonces, el MITECO se espera a que la CNMC publique los factores del etiquetado de energía eléctrica del año correspondiente del año anterior. Entonces, bueno. En este caso, metemos Iberdrola clientes, automáticamente nos sale aquí el factor del MISE eléctrico y además sabemos que no está comprando con garantía de origen, con lo cual, pues es el factor que me define la propia calculadora. Si comprara con garantía de origen renovable, pues ya ves que el factor sería cero. En este caso, como no es así, pues le metemos que no es de origen renovable, le ponemos el dato de consumo, ese dato de actividad y la multiplicación. Ya veis que es todo el rato esa multiplicación nos dice pues las emisiones de CO2 equivalentes que derivan del consumo eléctrico, ¿vale? Pero veis aquí que también tenemos otra parte, la parte B, que es consumo eléctrico en vehículos. Ojo, porque hemos dicho que tenemos un vehículo eléctrico y sin embargo ya veis que yo aquí no he rellenado nada del consumo eléctrico del vehículo. ¿Por qué os parece que puede ser que no tengo que indicar aquí? Bueno, si nadie se anima, os lo digo. Porque el consumo, porque cuando hemos visto la información que se nos daba de esa compañía, os habéis fijado que ponía que toda la electricidad se hace, se suministra a través de un único CUP, a través de un único punto de consumo. Con lo cual, lo que yo estoy gastando para recargar el vehículo en mi punto de recarga que tengo en la compañía ya está incluido en las facturas de electricidad. Así pues, esta parte de consumo de electricidad en vehículos solo tendría que considerarla si fuera un CUP diferente. Si yo tuviera un CUP para el suministro de energía eléctrica de toda la compañía, excepto para el punto de recarga de vehículo eléctrico. Y eso, Perdona un segundo, sí, Irene. Entonces, sí, en este caso, no es como el consumo del combustible de los coches, porque cuando tú rellenas el depósito del coche de gasolina, vas a una estación de servicio que no está en tu casa, en tu empresa, sino que vas fuera. Cuando sí. tú recargas el coche eléctrico en una estación fuera, no se tiene en cuenta entonces aquí. Bueno, si lo recargas fuera, sí, sí. Bueno, yo estoy dando por hecho que tenemos un punto de recarga y que sí, estoy dando por hecho que se tiene el punto de recarga aquí, sí. O sea, si haces recargas fuera porque vas fuera, entonces sí que entraría aquí. Bueno, normalmente tú tendrás una aplicación, pones a cargar y puedes ver los consumos que tienes, sí. Vale, vale. Gracias. Entonces, bueno, pues ya veis que normalmente cuando una empresa tiene un vehículo eléctrico tiene un punto de recarga, que suele ser lo habitual y así está preparado esto, pero en este caso teníamos, o sea, ese consumo de nuestro vehículo eléctrico ya iría incluido en la factura de Iberdrola. Eso es un poco lo que os quería comentar, sin más. Bueno, y ya pasamos a la pestaña 7. Y aquí, bueno, pues información adicional. Aquí deja un huequecito, pues para que si tú estás consumiendo energía, pues pongamos, ¿no? Tú tienes unas placas fotovoltaicas y estás autoconsumiendo, o sea, estás generando y estás haciendo un autoconsumo. Pues bueno, aquí lo podría reflejar. Pero esto tampoco tiene más misterio que es una información adicional porque no repercute en, en el tipo
de esto. Ay, esto lo acaban de cambiar, ahora que estoy viendo. Es que me la he descargado hoy porque tenía la versión 30 y la 31 veo que es un poquito distinto. Bueno, esto es información adicional, quiero decir, esto es por si vendes, esto estoy viendo que ahora es por si vendes. ¿Vale? Con todo esto tendríamos un informe final, ¿vale? La propia calculadora ya tiene la delicadeza de dar ay, perdón, un resultado final. Venga, pues en ese informe final, ¿qué tenemos? El nombre, el sector y los resultados. Año de cálculo, 2024, que es lo que le hemos metido al principio. Emisiones directas, estas son las de alcance 1. Recopilado de las pestañas que le hemos metido nosotros en la 2, perdón, en la 3, en la 4 y en la 5 y lo refleja aquí. Emisiones indirectas, lo que viene de la pestaña 8, lo refleja aquí y hace la suma. Este sería el resultado global. Y luego, pues lo desglosa por las distintas fuentes que hemos ido viendo en las distintas pestañas. Pues instalaciones fijas, esto sería el gas natural, los vehículos de gasoil y gasolina y las fugitivas. Y nuevamente el total. Y en este caso, como solo tenemos electricidad, pues la electricidad sería el total del alcance 2 y la suma. Incluso te saca algún gráfico, bueno, pues de alcance 1, alcance 2 y este que está en naranja sería para alcance 1 las fuentes y para alcance 2 las fuentes. ¿Y os acordáis que al principio les hemos metido ese factor de actividad, ese dato de actividad de producción de 3.000 toneladas? Pues aquí lo que hace es calcularte las toneladas de CO2 por toneladas de lo que nosotros le hemos metido, que son lo que hace es dividir el total entre las 3.000 toneladas, básicamente. Si hubiéramos metido metros cuadrados o número de empleados, pues también tendríamos ahí referido a ese informe, o sea, a ese factor relativo. A ver, un momentico. Loreto, estamos. Loreto, veo que tienes una duda. Nosotros estamos alquilados en una nave y el dueño tiene placas solares y nosotros le compramos la energía producida. Bueno, esto sería, le estáis comprando, pero sería, digamos, de origen renovable, con lo cual el factor sería cero, ¿vale? Si le estáis comprando solo lo que procede de las placas solares, lo tendríais que meter como, pues bueno, pues le ponéis con garantías de origen y el factor ya te sale cero. O sea, quiero decir, lo que compráis de placas solares realmente no tiene ninguna emisión asociada. Tiene un valor económico, pero no tiene una emisión. Si lo quieres reflejar en la calculadora, lo puedes meter, pero el resultado final no se va a ver alterado, vamos, porque lo metas o no, quiero decir. ¿Vale? Es lo mismo que si tú haces un autoconsumo. Lo puedes reflejar o en esa información adicional también, un poco eso puedes reflejarlo donde veas más conveniente, pero el resultado final no, eso lo puedes hacer voluntariamente, pero el resultado final no se va a ver ahí alterado. Vale, entendido. Oye, activaros sí que, gracias. Bueno, si os queréis, os activáis el micro, ¿eh? Yo ningún problema. Levantáis la mano, lo que sea. Hola, sí, creo que no funciona. No os oigo, no os oigo. No sé si es que os habéis dejado a alguien el micro y se oye el ruidito de fondo. No me funciona, no sé. Bueno, pues yo creo que Loreto igual es que se habrá silenciado. A ver. Ah, no, que no le funciona el micro, vale, perdón. Nada, venga, dejo de compartir esto y ya doy paso a la última parte de la sesión que os quería comentar, lo que es el registro de huella de carbono. Vuelvo a la presentación donde estaba. Perdona, Irene, ¿puedo preguntarte? Claro, Em, lo que era, lo que es el trabajo de la calculadora de meter toda la información y todo eso, digamos, ya estaría terminado, ¿no? Con en esto que me nuestro caso comentas. práctico sí, sí, Eso es. sí. Entonces, es que yo tenía entendido que habían cambiado cuestiones del año pasado a este a la hora de hacer el cálculo de la huella de carbono.
Y Lo que ha- no he visto qué es lo que haya podido cambiar. Igual es que me he perdido. no, o sea, la metodología y la manera de cálculo no ha Me da cambiado. igual. Lo que ha cambiado este año, que es lo que os he comentado sobre el Real Decreto 214 del 25, es ¿Sí? la obligatoriedad de cálculo para determinado Ah, tipo de, para determinar. Vale, vale. entre las que entiendo que no estáis vosotros No, incluidos, no, no, no. Pero que ¿vale? pensaba que había algún cambio No. en el propio cálculo. No, 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 Vale, se vale. mantiene. O sea, lo que hacen es, bueno, lo van mejorando. Pues, por ejemplo, antes lo de los vehículos, pues era bastante más farragoso, había que buscar en el IDA, bueno, el tipo de Mm, vehículo, tal. Tiraba de, tiraba de una publicación que hace el IDAE, que en función de los vehículos te va dando unos factores de emisión. Entonces, el cálculo era más complejo, lo han simplificado y ahora te dan dos opciones. Metes el combustible, los kilómetros y ya lo tienes hecho. ya está. ¿Vale? Vale. Entonces, sí que van metiendo mejoras de ese tipo, pero esto no ha sido este año, ¿eh? Eso Vale, fue vale. hace ya unos años, igual hace 2 o 3 años. Pero bueno, lo que actualizan son los factores de emisión y hacen de vez en cuando alguna mejora en ese sentido. Muy bien, gracias. Venga, pues seguimos. Ya hemos visto esto un poco cuáles serían los pasos con un caso práctico. Espero que se haya entendido. Y ya no me queda más que comentar. A ver, ay, no sé si he compartido, pero no sé lo que he compartido. Un segundo, ¿eh? A ver qué estoy compartiendo. No, no quiero compartir esto, perdonar. A ver, quiero compartirlo en modo presentación. Me he precipitado. Venga, ahora sí que lo veréis en un momento. Ya lo estáis viendo. Vale. Eh, bueno, os quería comentar una breve introducción a lo que es el registro de la huella de carbono, que como hemos dicho, no es obligatoria para nadie. Incluso sigue siendo voluntario para las empresas que estáis obligadas a calcular y plantear el plan de reducción. Esto sigue siendo voluntario. Ahí se han quedado. No se han atrevido a dar el paso de la obligatoriedad por ahora. Bueno, este registro, que como ya os he dicho anteriormente, se creó en 2014, bueno, se vuelve a crear en el año 25, el registro mantiene su estructura y todo y su finalidad. Además de ser de carácter voluntario, permite tanto el registro del cálculo, de la reducción, como de la compensación de gases de efecto invernadero. Lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, también permite participar a las empresas con distintos grados de participación. Por un lado, pueden calcular y reducir, y pueden calcular y compensar o calcular, reducir y compensar. ¿Vale? Ahí hay un grado de participación modulable, digamos. Vamos con ello. ¿Cómo se estructura el registro? Tiene tres secciones. Si yo soy la compañía Empresas Cárnicas que acabo de calcular mi huella de carbono con la calculadora y que lo hemos visto todos, una vez que tengo calculado esa calculadora y tengo bien sacados los factores de emisión y demás, y hago un plan de reducción, esto es importante saberlo, porque cuando yo me voy a escribir en el registro tengo que tener el cálculo y un plan de reducción, ¿vale? A un horizonte de X años. Con eso, y preparando una documentación que se especifica ya en el propio ministerio, me podría inscribir en la sección A, que se llama sección de huella de carbono y de compromisos de reducción. ¿Vale? Si os dais cuenta, ya lo indica expresamente el nombre. Huella de carbono y compromisos de reducción, es decir, cálculo más plan. ¿Vale? Y aquí pues hay una serie de empresas que ya tienen inscritas su huella de carbono y que además hay que hacerlo cada año. ¿m? Cada año calculo, reviso mi plan de reducción, lo actualizo o hago uno nuevo y inscribo la huella. Luego hay una sección B donde que se llama sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono, donde se inscriben proyectos forestales que tienen la capacidad de captar CO2, de captar gases de efecto invernadero. ¿Vale? Eh,
Pues, por ejemplo, proyectos de reforestación después de un incendio. Pues yo si tengo un proyecto de ese tipo, lo puedo inscribir en la sección B. Y luego está la sección C, que se llama sección de compensación de huella de carbono, que es donde se inscriben las compañías que han calculado su huella de carbono y quieren compensar a través de uno de los proyectos que están inscritos en la sección B. Es decir, si yo, empresas cárnicas, he calculado mi huella de carbono 2024, tengo mi plan de reducción, la inscribo en el registro de huella de carbono sección A y quiero compensar mi huella de carbono a través de uno de los proyectos de la sección B, esa compensación quedaría inscrita en la sección C del registro. Ahí lo tenéis un poquito también explicado, pero yo creo que se entiende, ¿no? Con el ejemplo que he puesto. 3 secciones, cada una con una finalidad. Vamos con la sección A, que yo, empresas cárnicas, he visto que quiero registrar mi alcance 1 y 2 porque, bueno, el alcance 3 también lo podría hacer, también en todo caso voluntario, tanto para empresas cárnicas, que es una pyme, y no está obligada, ¿no? Como para otra que esté obligada a hacer, a calcular alcance 1 y 2, también se puede plantear incluir el alcance 3 de manera voluntaria. Bueno, eh, os lo he comentado un poquito antes por encima. Vamos a ahondar en esto de la verificación. Si yo soy una pyme, como puede ser esta empresa, empresa cárnica, que solo he calculado mi alcance 1 y 2 y que además no tengo emisiones de proceso, no requeriría verificación. Ahora, ojo, si soy una gran compañía, aunque solo registre alcance 1 y 2, y aunque no haya emisiones de proceso, tendría que verificar mi huella de carbono. Verificar quiere decir que hay que verificarlo con una entidad que esté acreditada para la verificación, ¿vale? Acreditada por ENAC. Por ejemplo, AIN, os podemos apoyar en el cálculo, pero no somos entidad de verificación. Hay otras entidades, pues tipo AENOR, JOITS, bueno, normalmente los organismos de certificación tienen capacidad de verificar, ¿vale? Em, no obstante, si yo, empresas cárnicas, el año que viene me planteo y registrar el alcance 3, también requeriría verificación. ¿Esto por qué motivo es? Está bastante claro, ¿no? Lo que es sencillo de controlar por parte del Ministerio, ellos con sus propios recursos, que es un alcance 1 y 2 de una pyme, lo hacen con medios propios, pero en el momento en el que el cálculo se complica un poco, bien porque seas una gran empresa, bien porque tengas emisiones de proceso o bien porque estés calculando un alcance 3, pues bueno, pues ya meten de por medio a una tercera parte, que es un organismo de verificación, que es el que da fe de que ese cálculo está bien realizado. Vale, puede pasar también que sea una gran empresa y que tenga implantada la ISO 50001, en cuyo caso tampoco, aunque solo estuviera calculando alcance 1 y 2, tampoco sería necesaria la verificación. Ese es un caso específico, ¿vale? Entonces, en esa sección A, ya lo hemos comentado, también tengo que incluir ese plan de reducción que es obligatorio si si quiero registrar, me voy a cargo, ¿vale? Y bueno, la sección C ya hemos comentado que ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Que sería para inscribir las compensaciones que una empresa que está registrada en la sección C quiere hacer a través de un proyecto que está a su vez registrado en la sección B. Todo esto tenéis muchísima información en el Miteco. Luego veréis que he metido ahí algunos datos de huellas para que veáis un poco la evolución a lo largo de los años, que bueno, siempre es interesante por curiosidad hacer ese tipo de reflexiones, ¿no? De cómo va incrementándose el número de organizaciones inscritas y de proyectos y de compensaciones. Y todo eso es de acceso gratuito y podéis trastear y sacaros pues muchísima información. Bueno, entonces, vuelvo a lo que estábamos, lo de la sección A. Las empresas registradas en la sección A tienen derecho a utilizar este sello, ¿vale? Entonces, ya veis que lo que veíamos, ¿no? El grado de esfuerzo es modulable en función de si yo solo calculo, si calculo y reduzco, o si, perdón, o si calculo, reduzco
y compenso, ¿vale? Digamos que en este dibujito tenéis los distintos sellos que reflejan los esfuerzos que está haciendo una compañía bueno, en su senda de la descarbonización, ¿vale? Si yo, Empresas Cárnicas, me registro mi huella de carbono con mi plan de reducción en el año 24, obtendré el derecho de uso de este sello. Aquí dentro pondrá 2024 y esto es, cada año se va actualizando. Y veis que está marcado en azul oscuro la parte de cálculo. Sin embargo, imaginaros que yo ya he registrado mi huella de carbono del año 22, bueno, 21, 22 y 23. Este año registro la del año 24 y puedo demostrar que durante los 3 últimos años he reducido la huella de carbono, ¿vale? Usa una media móvil, compara 21, 22, 21, 22 y 23 con 22, 23 y 24. Y si en esa media móvil he reducido las emisiones de gases de efecto invernadero que estoy emitiendo en la atmósfera, puedo utilizar este sello que ya incluye cálculo y reduzco. O imaginaros que no estoy reduciendo, pero que este año, pues además de calcular, voy a compensar algo la huella de carbono a través de uno de estos proyectos forestales que están inscritos en la sección B. Pues entonces podría utilizar este sello en el que está marcado en azul oscuro, cálculo y compenso. Y si la empresa calcula, demuestra que reduce y está compensando, pues ya sería este modelo de sello. Por eso de que el grado de participación es modulable, ¿no? Incluso en la propia sección A es modulable, o sea, para la propia compañía que registra su huella de carbono, pues puede modular su esfuerzo solo con el cálculo, con la reducción o con la compensación. No lo he comentado, el plan de reducción que se presente em, cuando se registra la huella de carbono, realmente luego no, o sea, no estás obligado a cumplir ese plan de reducción. Es decir, bueno, sí que es bueno dar esa información de lo que has alcanzado o no, ¿no? Si vas inscribiendo cada año la huella de carbono, pero no existe un compromiso de cumplimiento del plan. Vale. Entonces, para que veáis, y esto ya un poquito por curiosidad y con esto acabo ya enseguida, pues en el año 2023 por tipo de sello, pues ya veis que había 7.789 en el MITECO. Estos son datos que he ido bajándome yo, de las distintas Excels que se pueden, que se pueden, perdón, que se pueden bajar. Pues con cálculo solo veis pues que hay muchas más organizaciones que con el sello cálculo y reduzco, que hay bastantes menos. Y esto va avanzando muy rápidamente. Esto es del 23, ya lo vamos a ir viendo ahora cómo ha cambiado en los últimos años. Cálculo y compenso había 326 y había 288 organizaciones que están calculando, reduciendo y compensando. En el caso de Navarra, por ejemplo, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está calculando, compensando y reduciendo y además desde hace años ya. Y bueno, esto, si queréis ver un poco, bueno, esto a mí me resulta curioso, ¿no? Pues para que veáis que en la sección A, desde el año 2014 que se creó el registro, hasta el año 23, que es el último que tenemos informe actualizado, pues ya veis, ¿no? Cómo había ido evolucionando. En 2014, 62 organizaciones registraron su huella de carbono. ¿Vale? Esto marca la incorporación de nuevas organizaciones. En el 2023, 1.174 nuevas organizaciones se incorporan al registro. Pues ya veis que cada año, bueno, pues esto va increciendo y supongo que este año además, en el año 25, perdón, en el año 26, cuando muchas compañías ya están obligadas a calcular y a reducir su huella de carbono, aunque no estén obligadas a inscribirse, pues una vez hecho el esfuerzo, pues que habrá compañías que lo quieran registrar también. Con lo cual, bueno, pues es posible que esto, pues que ahora, si ya venía con un crecimiento progresivo, pues que esto tome un nuevo impulso también de cara al año que viene. En la sección B, pues había 689 proyectos registrados y en la sección C había 660 conversaciones activas. Esto en el 23.
Tres, la última vez que saqué información, esto se va actualizando bastante rápidamente, ¿eh? No os penséis que está bastante actualizado. La última vez que saqué esta información fue en febrero del 25 y si os fijáis, pues bueno, pues ya había 13.969 inscripciones con 5.566 organizaciones inscritas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas organizaciones que han inscrito durante varios años su huella de carbono. Se entiende, ¿no? Pero si os fijáis, si en el 2023 hubo 4.144, ya en febrero del 25 ya son 5.560. Bueno, y aquí tenéis un resumen del número de inscripciones en las distintas secciones. Entonces, un poco como resumen, ¿no? De este registro de huella de carbono. Se creó en el 14, que ha sido derogado por el del año 25, refleja los esfuerzos que hace una organización, tanto en el cálculo como en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Puede ser una herramienta para monitorizar, porque además en la propia calculadora te permite meter los datos de años anteriores para ver luego ese gráfico, ¿no? De cómo refleja la reducción o incremento de tu huella de carbono. Facilita la posibilidad de compensar y se puede utilizar un sello que es titularidad del ministerio si escribís vuestra huella de carbono. Y me quedan 8 minutos, que si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, lo que queráis, pues bueno, pues es el momento. Mientras os vais animando, yo os voy a dejar el link. Os he comentado al principio, igual había alguien que no se había comentado, que no se había conectado en ese momento, pero os pido por favor, os pongo en el chat un link a una encuesta que de verdad creerme que de media se tarda 1 minuto y medio en rellenarla, que es los valores que estoy obteniendo en todas estas webinars que estamos haciendo. Y que, bueno, pues que nos da bastante información, ¿no? Para tratar de mejorar y, y de completar estas formaciones. Y además también, pues, bueno, pues nos sirve como justificativo, ¿no? De que hemos hecho esta sesión con este nivel de satisfacción de cara al proyecto que, como sabéis, está financiado por la Comisión Europea. Entonces, si queréis hacer preguntas, si no tenéis ahí el link a la encuesta, y por favor lo vais rellenando antes de abandonar la sesión, si no hay preguntas. Gracias, Vicente. Los que os sabéis, una última cuestión, los que os sabéis, veo que hay ahí una MJ, si os sabéis, no sé cómo estaríais inscritos, pero para poderos dar el certificado de asistencia, mis compañeros de formación necesitan que el registro haya sido con un nombre y un apellido, lógicamente. Si no lo habéis hecho así, pues se lo, se lo informáis a mi compañero. Bueno, para eventos, Vicente, yo he hecho algún ensayo, me calculo la huella de carbono de algún evento concretamente de AIN. Sigue la 14.064, ¿eh? Sigue las mismas, bueno, yo he seguido esa metodología con esas mismas categorías de impacto, pero si lo vas a verificar, pues también el organismo de certificación, si tú has utilizado la 14.064,
pues te verificará que has tenido en cuenta todas esas 6 categorías que marca la ISO 1464. O sea, es similar a la huella de carbono de organización junto con el alcance 3, o sea, todo, con todos los alcances. Bueno, pues si no hay comentarios, podemos ir abandonando. Se os mandará la presentación hoy mismo, supongo, o como muy tarde mañana. Y